y bienvenidos a un nuevo episodio de Anónima Roleplayer, episodio número 30. Y pues, antes de comenzar, quiero decir que sí, estuve desaparecida. Y de hecho, a pesar de que cuando ustedes estén escuchando este episodio, pues ya habrán escuchado uno anterior que habré subido, esperemos. Pues digamos que este es el primer episodio que grabo después de un pocotón de meses. Sí, pues para explicar en pocas palabras, estuve como en una especie de hiatus, time off, como quieran decirlo. Sí, porque ya lo habrán notado en el como digamos como en el tono del último episodio que subí, y también algunas cosas que escribí en la cuenta de Anónima Rolera. Y pues nada, se notó que claramente necesitaba tomarme un descanso de todo lo que tuviera que tener con roleplay. Y pues eso es lo que hice. Y pues digamos que he estado volviendo poco a poco. Primero volví a las cuentas de mis personajes, así de manera intermitente, haciendo que sí, escribiendo por acá, por allá, poco a poco. Y finalmente decidí, hoy mismo dije, wow, tengo ganas de grabar, de grabar un episodio. Y pues nada, aquí estamos. Y pues sí, como pueden ver, ya es el episodio número 30. Y con esto quiero hacer un anuncio. El anuncio es que oficialmente estamos en la temporada número 3 de Anónima Roleplayer. Ajá. Sí, pues la temporada 2, digamos, fue súper corta, nada más. Como 9 episodios. Y digamos que es como ustedes saben, las temporadas de las series. Algunas temporadas tienen más capítulos que otros. Y pues nada, la temporada 2 tuvo pocos capítulos. Y sí, estamos iniciando la temporada 3. Y con esto también quiero decir que sí, tercera temporada. Y tengo que anunciar que bueno, va a ser ya la última temporada. Y antes de que se pongan tristes y tal, bueno, ok, quiero que con esto se haga entender que con última temporada no significa que ya no van a escuchar más nada de mí. No, o sea, quiero, digamos que grabar unos episodios, más episodios de todas las cosas que todavía tengo pendiente de hablar sobre roleplay. Y cuando ya digamos que ya no tengo más nada que hablar, es cuando va a llegar el final de la temporada y con eso el final de este podcast. Porque yo soy una persona que de verdad me gusta mucho cerrar ciclos. O sea, digamos que comienzo algo y me gusta terminarlo. Y con eso quiero decir, es que cuando yo comencé este podcast, yo no quería como que, ok, dejarlo a la mitad y más nunca hacerlo y dejarlo como que, sí, eso fue algo que hice una vez. No, o sea, mi idea era tipo hacer este podcast y hablar sobre todo lo que yo he vivido en roleplay y tenerlo allí para siempre y que otras personas pudieran escucharlo y, no sé, resonar de alguna manera con lo que yo decía. Y pues sí, esa es mi idea, que con esta temporada ya sea la última. Y pues ya en el momento que ya no tenga más nada que hablar sobre roleplay, pues ya, le doy una conclusión y hasta aquí llegamos. Y pues sí, solo quería decirles eso, anunciarlo. Y otra cosa que quería hablar antes de que prosigamos al tema del día de hoy era sobre, bueno, la regularidad de los episodios. Creo que, como ya les dije, quiero hablar sobre roleplay, todo sobre roleplay, pero no les puedo prometer que los episodios sean todas las semanas, como en algún momento he hecho en el pasado, sino más bien, bueno, voy a comprometerme con ustedes para, aunque sea, darles un episodio mensual. Eso va a ser lo mínimo, un episodio mensual. Eso es lo que me comprometo. Y pues poco a poco, ustedes saben. La meta para 2023 es simplemente no presionarse. Hacer lo mejor que podamos. Y eso es lo que espero lograr con este podcast y lo que queda. Con ya todo eso dicho, ahora sí vamos a proseguir a hablar sobre el tema del día de hoy. Bueno, como pueden leer en el título, sí, el día de hoy vamos a hablar sobre la realidad de llevar personajes masculinos. En otras palabras, los struggles de llevar
personajes masculinos. Y bueno, con esto dicho también quiero hacer un pequeño disclaimer, una advertencia, pues cuando hablo de struggles y la realidad y todas las cosas, solamente quiero dejar en claro que estoy hablando de mi experiencia y que cualquier cosa que diga puede resonar con no solo personajes masculinos, sino también personajes femeninos. Bueno, yo claramente he llevado tanto personajes masculinos como femeninos y de hecho he llevado más personajes femeninos que masculinos, pero digamos que bueno, la experiencia con los masculinos es muy particular y por eso quiero hablar de este tema el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Pues nada, vamos a comenzar hablando primero que nada sobre el background o mi historial con los personajes masculinos. Ustedes ya saben, ya escucharon todo el drama del que fue mi primer personaje masculino en roleplay, Jack. Pues sí, ustedes saben que cómo inició esa experiencia. Bueno, pero para resumir, básicamente, mi motivación al crearme un personaje masculino fue básicamente porque yo quería que el rol tuviera más personajes, no quería que lo cerraran y nada, dije, bueno, yo me voy a hacer un personaje masculino ya que... Y así fue como comencé en ese mundo. Entendí algunas cosas y pues dije, bueno, esto no tiene nada diferente en el sentido de, bueno, rolear, escribir, o sea, llevar un personaje X. Obviamente hay otras cosas diferentes, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Y pues sí, después de Jack, mi segundo personaje masculino fue Arthur. También hablé sobre él en uno de los episodios, sobre que fue un drama con la OTP y las users que, no sé, que jugaban con mis psiquis y todas esas cosas. Después de Arthur, creo que fue como que, después de ese drama yo me dije así como que no quiero. Me fui de roleplay o algo así. Y volví a un personaje masculino que era un profesor de Harvard, no sé si ya hablé de él de antes, se llamaba Tyler, creo, y pues sí, básicamente ahí me empecé a dar cuenta de que, ¿por qué Tyler? O sea, empecé a ver un patrón, por así decirlo. A Tyler, a todos mis personajes masculinos como que, no sé, siento que siempre como que tienen un poco más de atención cuando estoy en la cuenta de ese personaje. Hay como que más acción, más movimiento. O sea, no es lo mismo que cuando estoy en las cuentas de mis chiquitas, de mis niños. O sea, ahí me di cuenta, ok, aquí hay algo que está pasando. Y bueno, nada, después de Tyler, bueno, tuve a Edward, ya he hablado de él. Y pues fue el primer personaje que más tiempo me duró. O sea, que lo desarrollé y lo llevé por bastante. Y digamos que cuando yo terminé con ese personaje, o sea, durante todo ese tiempo yo como que decía como que no me quiero hacer más personajes masculinos, no quiero, no. Porque era como que diferentes sentimientos de, digamos que los struggles se habían acumulado y todas esas experiencias me hacían sentir como que, ok, yo de verdad estoy dispuesta a hacer esto, no sé. Pero ahí dije, me estoy engañando a mí misma, porque ¿qué hice? Obviamente me hice otro personaje masculino que me duró bastante tiempo y que actualmente sigo llevando. Y pues, nada, la cuestión es que al final del día literalmente han sido menos personajes masculinos que los femeninos. Pero lo curioso es que sí, estos personajes masculinos más tiempo me han durado, más cosas he vivido con ellos, más experiencias, por así decirlo. Y bueno, con experiencias quiero decir buenas, malas experiencias. Obviamente no han sido todas malas, eso es lo bueno. Pero sí me gustaría hablar sobre eso ahora mismo y pues ir uno a uno, por así decirlo, hablando sobre, digamos, los struggles o la realidad de lo que es llevar pues un personaje masculino en roleplay. El primer, digamos que punto en el cual vamos a hablar sería, creo que es lo más obvio de llevar un personaje masculino. Lo primero que notas pues es el cambio de trato.
bueno, eso solamente lo puede saber una persona que, bueno, ha estado en los dos mundos, llevar un personaje femenino a uno masculino. Y sí, es realmente loco ver que una mención, que digamos que en tu personaje femenino tú haces un comentario X, ninguna interacción, nadie responde, nadie like, nadie nada, y haces la misma interacción en tu personaje masculino y tiene como 10 respuestas. O sea, ¿qué? Y también en ese sentido, digamos, creas un personaje más femenino desde cero, te siguen 3 personas, 2 retweets al fijado. Creas un personaje masculino, 50 seguidores, 100 retweets al fijado. Obviamente exagerando ahí un poquito, pero, o sea, amigos, solo las personas que han llevado ambos mundos saben de lo que hablo. Y realmente al principio, como yo les dije, al principio de que yo llevé mis personajes masculinos, yo noté ese cambio y al principio era como que, esto es divertido. O sea, no lo veía mal. Era alentador sentir que me estaba, o sea, como que, o sea, a todo el mundo le gusta recibir atención, nadie lo va a negar. Y pues eso se sintió bien, pues, al principio, saber que algo que hacía recibía atención. Y pues hubo un momento en que ya no se sintió bien. Bueno, actualmente no se siente bien, porque llevo tanto personaje femenino como masculino y no se siente bien ver que tu personaje femenino muere, literal muere ignorado, mientras que en tu cuenta del masculino estás tipo thriving, viviendo la vida loca, feliz de la vida y todo bien. Y no se siente bien ver esa diferencia, porque digamos que tú tienes muchas ganas de desarrollar a ese personaje femenino, darle vida, pero al final del día te desmotivas porque no recibes como que esa interacción, ese recibimiento, porque al final del día de eso se trata roleplay, de interactuar con otras personas, rolear, crear relaciones, lo que sea. Y sí, pues nada, eso de verdad que diría que es el primer struggle de tener personaje masculino. El struggle realmente es simplemente notar la diferencia y sentirte como que decepcionado, porque ves como que, ok, no hay otra manera, o sea, ¿qué otra manera puedo lograr lo mismo, mismo sentimiento para todos los personajes que creé? Pero al final del día te das cuenta que, bueno, no se puede, esa es la realidad del roleplay, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y bueno, con esto pasamos al segundo punto, que sería, creo que va bastante relacionado al primero, con el tema del trato, pero aplica más que todo al tipo de face claim que estés usando. Obviamente, seguramente algunas personas se preguntarán, ok, sí, tengo mi personaje masculino, pero estoy usando un face claim que quizás no es conocido, quizás no es el actor del último momento, y pues realmente ni estoy recibiendo tampoco atención. Y pues sí, esa es la cuestión, que es un struggle que de verdad afecta no solo a personajes masculinos, sino femeninos, que depende ya del face claim, pues. O sea, que te presten atención, que no te presten atención. Y me pasó recientemente, o sea, yo tengo mi personaje masculino y hice un face claim AU. Y el face claim obviamente no es conocido, no es tan famoso y normal. No sé, o sea, los likes y todas esas cosas, normal. Pero literal, volví al face claim que es más conocido, más famoso. Y la diferencia entre likes, retweets, interacciones, o sea, una locura. De verdad que te deja mucho que pensar. y como dije, no hay nada que hacer. Simplemente es un problema. ¿Qué más vamos a hacer? Cosas que pasan en roleplay, pero que te decepcionan y te van desmotivando poco a poco. Y sí, al tercer punto, creo que también va relacionado. Creo que algo que sientes, digamos, tú tienes tu personaje masculino con tu face claim, que digamos que llevas un face claim que es muy conocido, que todo el mundo quiere, pero te terminas sintiendo como lo que sería siendo un término en inglés que se le dice eye candy, que el eye candy básicamente es simplemente, como dice lo dice el nombre, o sea, eres un caramelo, o sea, solamente te ven como un caramelo,
como algo que es digno, así como que está sexy, está bueno. Pero no quieren ver más allá, o sea, literal, puedes tener un face clean súper, que esté más bueno, ¿no? el tipo más rico que puedan ver del mundo. Y no les importa ver más allá, o sea, digamos, no sé, leer la ficha del personaje, leer su trasfondo, leer los monorroles que ha subido, o sea, y te sientes así como que, o sea, ¿qué soy yo? O sea, ¿qué es mi personaje? No valoran literal el esfuerzo que uno le pone a la historia, al tema escrito. Solamente les importa, ay, ¿qué foto subiste? ¿Qué foto subiste del face claim? A ver, ay, me gusta la foto, like, y ya. O sea, no hay más nada, no hay más intención de conocer al personaje, conocer lo que escribes. Y de verdad que, exacto, el sentimiento que provoca es que, wow, mi personaje solamente es un eye candy. Y ya pues, o sea, simplemente existe para que lo vean las fotos de, obviamente, del face claim, no del personaje, porque bueno, el personaje en sí yo creo que es lo que uno escribe, lo que uno crea. El face claim simplemente es una imagen que quiere representar lo que nosotros creemos como se vería nuestro personaje físicamente. Entonces simplemente casi que termina siendo una cuenta fan subiendo fotos del face claim y la gente le da like y ya. Más nadie le presta atención a lo que estás haciendo o lo que quieres crear. Y wow, sí me desahogué bastante con esta, pero es algo que he sentido mucho a lo largo de los años de que he llevado mis personajes masculinos. Y sí, pues, otra cosa, otro problema. ¿Qué se hace? Nada. Solamente me puedo desahogar. Ok, y ahora, el cuarto punto, hablando más del tema de llevar OTPs y llevar al personaje masculino en la OTP. Mi experiencia, pues, mi experiencia en esos casos ha sido muy diversa, pero algo que se ha resaltado en la mayoría de veces es que cuando he llevado al personaje masculino en las OTPs, al final del día se siente como que el personaje masculino solamente está para satisfacer las necesidades, no solo del personaje femenino en la OTP, sino también las necesidades o lo que sea, las fantasías de la user o user detrás de ese otro personaje. Y es un poco retorcido decirlo, lo sé, pero es simplemente la manera en que yo lo he sentido cuando he llevado OTPs con un personaje masculino. Y puede ser controversial, lo sé, pero es solo mi manera de verlo, porque realmente me ha pasado que yo, digamos, una OTP la terminé y tal, y se siente como que, wow, al final del día solamente querían al personaje, o sea, les importaba más el personaje que yo como persona, que yo como user, o sea, literalmente casi que yo no existía, o sea, el personaje existía por gracia de Dios, bueno, mentira, o sea, como que si el personaje de verdad existía, era una persona real y obviamente la persona que lo escribe soy yo y yo no existo, o sea, una sensación súper rara, pero al final del día sigue siendo una sensación, un sentimiento que yo tuve. Y bueno, si alguien más se ha sentido de esa manera, por favor que me diga, porque yo ahora que lo analizo y ahora que lo digo, sé que puede sonar un poco ok, pero, pero sí, al final del día ha sido mi experiencia y mi manera de verlo y se siente muy feo llegar a ese tipo de conclusión. Y sí, pues, llevar OTPs con personajes masculinos es una experiencia que no recomiendo. No, mentira. Es una experiencia muy, muy difícil, pero bueno, al menos se han sacado buenas amistades de algunas de esas OTPs. Pero nada, y el quinto punto al que vamos a hablar el día de hoy, el quinto y último punto, sería sobre lo vacío que se puede sentir a veces llevar un personaje masculino. ¿Y a qué me refiero con vacío? Bueno, más o menos retomando el punto anterior. Se puede sentir vacío porque, como les dije, te sientes como usado. Te sientes que realmente nadie ve lo que haces, nadie valora lo que haces, nadie... Básicamente estás porque estás como que para satisfacer esas necesidades de otros. Y eso se siente vacío. ¿Qué más decir? Eso es lo que
creo que al final del día termina como que haciendo todo súper fuerte y la realidad de llevar estos personajes, ¿qué más decirles? Ok, yo sé que suena muy dark, pero creo que ese sentimiento de vacío es lo que en parte me ha hecho querer terminar los personajes masculinos que he llevado en mi vida. Porque, o sea, le ves como que, ok, ¿cuál es el punto? Si siento que nadie está viendo más allá de lo que es mi personaje. Nadie me está valorando como un ser. Y se siente que no hay motivo para seguir realmente con el personaje. y pues con esto ya quiero concluir el episodio. Luego de hablar sobre punto a punto, sobre los struggles, entre comillas, quiero decir que, ok, evidentemente no, al final como que no es algo que, wow, los problemas más difíciles del mundo. O sea, hay cosas peores. O sea, yo sé que hay cosas peores en roleplay, o sea, súper fuertes. Pero creo que es algo que tenemos que reconocer. Sobre todo, nosotros como roleplayers tenemos que reconocer que hay veces que este tipo de cosas están sucediendo y de verdad que no deberían suceder, porque como yo siempre les digo, roleplay debería ser un lugar divertido que nos haga sentirnos felices, y a veces pueden suceder cositas como estas, quizás no se ven tan fuertes, tan feas, pero hay que reconocerlas, y como comunidad debemos trabajar para que poco a poco las cosas se hagan más amenas y más fáciles para todos. Y sí, bueno, en conclusión, la realidad es que llevar personajes masculinos puede ser desalentador. Y yo creo que algo que, bueno, que leí una vez por ahí en una TL, creo que se trata de trabajar a tu personaje, llevarlo por ti, no por los demás. Y en eso por lo menos hablando de que, ok, digamos que tú tienes un personaje masculino y uno femenino. Bueno, llévale los dos por ti, no por los demás. No los lleves por la atención que están recibiendo. Si uno tiene más interacciones que el otro. O sea, en el caso de las personas que yo he visto que tienen a sus personajes femeninos y son, digamos que son personajes femeninos bien trabajados, que llevan tiempo, que se nota que tienen, o sea, que han logrado combatir el sistema, por así decirlo. O sea, lo que yo puedo notar en esas personas es que de verdad han trabajado su personaje, y si bien digamos que con un personaje masculino quizás no requiere tanto trabajo porque, ok, es un personaje masculino, pero con el femenino requiere su trabajo, y estas personas, después de todo ese trabajo, o sea, se nota que lo lograron, pues, y siguieron sus instintos y siguieron haciendo que su personaje fuera valorado por los demás. Pero sí, al final del día todo se trata de trabajar la dedicación, de mostrar esa dedicación, porque si alguien más ve esa dedicación en algún momento, tipo, yo digo que puede ser valorada. Pero sí, creo que eso es lo que podemos concluir el día de hoy. Y otra cosa que podemos concluir es que creo que el cambio comienza con nosotros mismos. Y yo les diría, amigos y amigas, que ustedes de verdad hagan todo lo posible para interactuar con todo tipo de personajes. O sea, literalmente no le presten atención a nada más, al face claim. Si es mujer, si es hombre, si... Bueno, aquí entra parte de la cuenta, de la estética de la cuenta y todas esas cosas. No le presten atención a esas cosas. Presten atención a la calidad de las respuestas, la calidad de la intención, o sea, la intención, el esmero que ustedes sienten cuando están interactuando con un nuevo personaje. Y reciban a todo tipo de personajes. De verdad que un día ustedes se van a dar cuenta que ese tipo de cosas hacen la diferencia, y otros personajes se lo van a agradecer, notar que ustedes fueron los que lo recibieron. Y pues de verdad que es lo que les puedo decir, y espero que si algo se puede concluir de este episodio sea eso, que nosotros cambiemos y pues trabajemos, hagamos las cosas por nosotros y no por los demás. Y pues nada, con eso llegamos al final del episodio del día de hoy.
Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejarme sus preguntas, sus comentarios directamente en mensaje directo o por mi Curious Cat, como ustedes prefieran. Siempre estoy dispuesta a responderlo todo y hablar. Y pues sin más nada que decir, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Anónima Roleplayer. ¡Chao!